Hace unos minutos les confirmamos que la Superintendencia de Sociedades había decidido someter al máximo grado de supervisión, al grado de control, a una sociedad fundamental, importantísima en materia política, además que compromete intereses de Colombia y Venezuela, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Nos acompaña a esta hora el señor Superintendente de Sociedades, Billy Escobar. Superintendente, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días y a todo el equipo y a la radioaudiencia del país. Superintendente, ¿qué quiere decir este control, este grado máximo de supervisión? Bueno, este grado máximo de supervisión es una decisión de prevención para la conservación del empleo y la productividad de la empresa. Nosotros ejercemos un monitoreo, de hecho lo veníamos ejerciendo desde antes, de manera trimestral, y ahora lo vamos a hacer de una manera más cercana, con miras a prevenir que en la empresa se presenten situaciones que terminen en su liquidación o en otra circunstancia que afecten ese servicio tan fundamental para el país. Superintendente, ¿qué alcance tiene la medida de ustedes frente, por ejemplo, a los accionistas? No, la medida de nosotros es respetuosa de la empresa, y en eso quiero hacer énfasis y claridad. No significa una expropiación ni una intervención de la empresa en su administración, en su gobierno, pero sí nosotros ejercemos un monitoreo que implica, por ejemplo, sugerir planes de mejoramiento o reformas estatutarias o capitalizaciones que permitan que la empresa salga adelante. Y eso está orientado ¿a qué? A la correcta financiación, a la disminución, por ejemplo, de los ingresos, verificar que no se suceda ello, o el flujo de caja, entre otros aspectos que tienen que ver con que la empresa sea viable y sostenible, dada la importancia que tiene para el sistema alimentario del país y para el sector agrícola. Claro, superintendente. Se ha sabido en las últimas semanas, en los últimos meses, que hay una intención del gobierno venezolano de vender la compañía. Si encuentran un cliente, si llegan y existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos dé permiso para que se venda Monómeros, ¿esta medida influye en algo? ¿Qué pasa con esta medida si se vende la compañía? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es prevenir que se conserve el empleo, que se reconozcan los derechos sociales de los trabajadores, entre otras cosas porque digamos que es un actor fundamental el derecho del trabajo y las obligaciones que se tienen con proveedores que son significativas. Entonces cualquier decisión que tome la empresa tiene que respetar tanto los derechos de los trabajadores como las obligaciones que la empresa tiene con sus distribuidores o proveedores. Estamos hablando con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, sobre la decisión de tomar control, de someter al máximo grado de supervisión, que se llama así, control a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos. Superintendente, ¿esta medida implica de alguna manera el cambio en la administración de la empresa? ¿Hay cambio de gerente? ¿Se nombra un agente interventor? ¿Cómo funciona? No, esta medida implica una observación permanente y un acompañamiento, pero la gobernabilidad, y te agradezco la pregunta, la gobernabilidad se mantiene, la administración se mantiene y su junta directiva, por supuesto, se mantiene. Otra cosa es que nosotros, como debemos conservar esa unidad productiva generadora de empleo, sí le podemos exigir o sugerir a la empresa que desarrolle planes de mejoramiento en el camino de garantizar su financiación, la prestación del servicio, que se mantengan, por ejemplo, los ingresos y que exista un flujo de caja que permita cumplir con las obligaciones. Entonces es un monitoreo directo sobre la compañía y permanente. Superintendente, pero las decisiones son de ellos. Superintendente, esta muy oportuna decisión de su despacho y que tiene que ver con este máximo grado de supervisión, ¿tiene un tiempo específico para efectos de poderse ejercer? ¿Está así determinado mediante un plazo? Hernando, gracias por la pregunta. No, realmente eso está determinado por la condición de la compañía y digamos que la compañía
es un paciente al que estamos observando, y en la medida en que ese paciente avance y esté bien en todo el manejo administrativo y financiero de la compañía, pues nosotros le vamos soltando, como de hecho ya lo hicimos en alguna ocasión, en donde nosotros levantamos ese control y ejercimos una supervisión que es un poco más distante. Entonces el tiempo es indeterminado en la medida en que consideremos que debe tener ese acompañamiento para garantizar ese servicio fundamental, como por ejemplo la distribución de la urea y los demás productos que esa compañía provee al sector agrícola del país. Superintendente, no está finalmente de más que quede muy claro el asunto. Aunque la medida se llama supervisión en control, no es que ustedes tomen control ni posesión de la empresa. Exacto, le agradezco mucho por esa claridad. Es más un monitoreo que la ley establece con miras a que la empresa no vaya a incurrir en una situación que signifique su liquidación, y por sobre todo el incumplimiento con sus obligaciones, insisto, de grandes proveedores y de los trabajadores. Y que pase lo que pase, no nos quedemos sin fertilizantes en el mercado nacional. Así es. Por eso también hay un papel que cumple la Superintendencia de Industria y Comercio, que ante una eventualidad de compra, pues ahí deben obtener un visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionada con la integración empresarial. Entonces, digamos que hay una vigilancia del mundo empresarial, de esta y de todas las empresas del país, y sobre todo las que prestan un servicio tan fundamental relacionado con la cadena alimentaria. Superintendente, muchas gracias, muy amable por sus palabras y su explicación en Caracol Radio sobre monómeros colombo-venezolanos. Buen día, un gran abrazo a todos los colombianos y feliz Navidad.